Radio Pasión US presenta a la comunicóloga, coach y terapeuta holística Claudia Asúnzolo Rivera en Evolución 2024. un espacio de reflexión y de apertura a nuevas ideas y diferentes visiones de la espiritualidad. Estamos en tiempo de un gran despertar de la conciencia. Porque todo lo que existe está en evolución. Hola, Shalom. Soy Claudia Asúnzolo Rivera. Bienvenidos a Evolución 2024, el programa para hablar de espiritualidad. Estoy transmitiendo desde San Juan del Río, en el estado de Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión, la estación de la música bonita. Y como parte de los programas sobre lo divino femenino que he preparado para celebrarse en marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, hoy vamos a platicar de un tema que a mí me resulta verdaderamente apasionante, de una figura, de un personaje que a mí me parece verdaderamente cautivador y que espero que sea también muy interesante para ustedes. Es un personaje cuya vida ha sido tergiversada y su importancia enterrada por siglos, pero que en los últimos años ha empezado a surgir y a ser resignificada, y me refiero, por supuesto, a María Magdalena o María de Magdala. Les platico que en el año 2016, durante el Jubileo de Misericordia, el Papa Francisco I nombró a María Magdalena como el apóstol de los apóstoles por el gran amor que esta mujer le tuvo a Jesús y como una forma de reconocer el papel de la mujer en la iglesia. Fue ese año cuando se estableció el 22 de julio como celebración litúrgica para recordar a María Magdalena. Pero ¿quién fue en realidad esta controvertida mujer y cuál es su verdadera importancia? Para platicar de eso tengo el gusto enorme, el privilegio de que hoy me acompañe Marisa Ventura desde España y está actualmente por allá. Ella es politóloga egresada de la Universidad de El Salvador y actualmente está ya por terminar una maestría en teología en la Universidad de Murcia. Desde muy joven sintió una especial atracción por la figura de María Magdalena, por lo que ha dedicado los últimos años de su vida, creo que 20, ¿verdad, Marisa? Sí, ya iremos como por 25 más o menos. Bueno, 25, o sea, un buen rato No a creo. investigar, a seguir los pasos de María Magdalena, por lo que le ha dedicado, entonces, pues bueno, son ya muchos años de estar estudiando y siguiendo a esta mujer. Marisa es autora del libro Sola entre ellos y es, junto con el maestro cabalista Mario Sabán, quien ya ha tenido el privilegio que esté en este programa y que es de verdad maestro de maestros, coautora del libro Amor en Magdala. Marisa ha recorrido ciudades y santuarios de veneración a María Magdalena, tanto en el país cátaro al sur de Francia, como en Magdala y en Tierra Santa en Israel. Marisa, qué gustazo. Ay, Claudia, muchísimas gracias por la invitación ante todo y también por la presentación. Para mí siempre es una emoción verdaderamente hablar de María Magdalena, tratar de devolverle la voz a esta mujer que en verdad mucho se ha dicho de ella, pero poco hemos escuchado hablarla. Con lo cual, estos espacios de, como decías recién, ¿no? Resignificar la imagen de una mujer tan importante en la vida del Maestro Jesús,
Bueno, para mí es una honra, un honor, me emociona. Cada encuentro para mí es muy emocionante. Así que muy agradecida, muy contenta. Pues te agradezco muchísimo de verdad que hayas aceptado esta entrevista. Marisa, muchos creemos saber quién fue María Magdalena, pero la verdad es que muchos pueden tener una idea errónea o no completa o no del todo cierta. ¿Quién fue realmente María Magdalena y por qué hoy se habla tanto de su importancia? María Magdalena fue una mujer, como vos decís, porque algunas personas cuando se les pregunta por María Magdalena, lo primero que aún en el día de hoy siguen diciendo, la prostituta arrepentida. ¿Por qué todavía queda ese concepto? ¿Y de dónde surgió? Porque lo importante es que después de esta entrevista todos puedan tener la información y saber que María Magdalena nunca fue prostituta, nunca fue penitente, es decir, que no tuvo que hacer penitencia para arrepentirse o para limpiar ningún pecado, porque verdaderamente que eso no ocurrió. María Magdalena fue una mujer muy cercana al Maestro Jesús, una que aparece muy tempranamente en el texto bíblico. Ya cuando aparece Jesús en su ministerio, enseguida aparece María Magdalena allí. Es la mujer más mencionada en el texto bíblico, junto con la Madre María, y te puedo decir que el otro día estaba releyendo los textos y algunas versiones sugieren que María Magdalena es mencionada inclusive más veces que la Madre de Jesús, donde ella tiene circunstancias claves con Jesús, donde solamente está con ella. Ujú. Esta mujer a la cual se le atribuye un evangelio escrito de su puño y letra. A ver, no tenemos evangelio de Pedro, por ejemplo, de Pedro hay algunas cartas. Sin embargo, de María Magdalena tenemos un texto escrito que se le atribuye a su autoría. María Magdalena fue esta mujer clave que lideraba al grupo de las mujeres que acompañaban a Jesús. Jesús tenía muchas mujeres que daban apoyo a su ministerio, que acompañaban con sus bienes, acompañaban como en el caso de Marta, la hermana de María Magdalena, que estaban para servir. Es lo que después vamos a conocer, es la diaconía, es el servicio. Después vamos a conocer de ahí la formación de diácono, el que está al servicio, el que ayuda al sacerdote hoy ya en la iglesia. Con lo cual, estas mujeres, que eran muchas y que estaban atendiendo, ayudaban con la gente, la multitud, la comida, con sus bienes, eran lideradas por María Magdalena. Y esto también está escrito en el texto bíblico. Con lo cual, El Evangelio de Lucas menciona varias veces al grupo de mujeres que que seguían a Jesús. sí, y de hecho es el propio Lucas quien va a decir que María Magdalena tiene un estatus personal de alto rango y que ayuda económicamente a Jesús. ¿Y por qué tienen que ayudarlo a Jesús económicamente? Bueno, porque Jesús no tenía un trabajo estable donde percibía un ingreso. Jesús, la misión de Jesús era bajar el cielo a la tierra. Él tenía una misión espiritual, era bajar el reino de los cielos, era poder llevar a cabo esa misión que él sentía había tenido su alma en esta reencarnación y había venido a bajarnos el reino y a traernos esa palabra del reino de Dios. Con lo cual, María Magdalena es esta figura, esta mujer líder entre líderes, una mujer que tenía voz, que era escuchada entre los discípulos hombres. Va a ser la mujer que se va a quedar siempre al lado de Jesús, no lo abandona ni en el Calvario, ni en la crucifixión. Es la mujer que primero descubre la tumba vacía. Y de hecho, hay una iglesia en Roma que se llama San Juan de los Florentinos, donde se encuentra exhibida la reliquia del pie de María Magdalena. Y cuando uno va a ver esa reliquia dice afuera, el primer pie en entrar, en ingresar al sepulcro del Señor. Fue el primer pie que encontró la tumba vacía y ella va y anuncia. Y luego es quien ve resucitado a Jesús. Jesús decide hacer su primera aparición pública a María Magdalena, no a Pedro, no a Juan, no a la Madre María, no a Santiago. Jesús vuelve en su resurrección, elige, honra a María Magdalena. Con lo cual, fijémonos la importancia, la relevancia. María Magdalena es la anunciadora de la resurrección. María Magdalena le pone voz a Jesús,
lo hace hablar y lleva la buena nueva a los discípulos. Entonces, a las claras es una discípula de relevancia, de gran protagonismo, y como muy bien decías recién, ya también Juan Pablo II va a llamar a María Magdalena la apóstol entre los apóstoles en una carta que va a escribir en el año 1988, que es Mulieris Dignitatem o Mujeres Dignas, donde él dice que María Magdalena, en tanto y en cuanto fue la primera persona en ver a Jesús resucitado, es la apóstol más importante entre cualquier apóstol, independientemente del género. Es decir, es la de mayor relevancia. ¿Por qué? Y porque Jesús decide que sea una mujer la que comunique. María Magdalena, mira, y hay alguien también que a mí me encanta, que es el Evangelio de Juan, que ha dado algunos dolores de cabeza a la iglesia por su mirada más esotérica, diferente. Y ya en los últimos pasajes de Juan se da a entender, según muchos investigadores, que él desde cierta perspectiva va a decir que María Magdalena es la cabeza del movimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque desde el momento en el cual María Magdalena ve a Jesús y llega a avisar lo que había visto, esa información la tenía solo ella. Nadie más sabía que Jesús había resucitado. Con lo cual, él da a entender que María Magdalena es la cabeza de lo que luego va a ser esa iglesia incipiente, primitiva, ¿no? Luego de la muerte, resurrección y ascensión de los cielos, de Jesús a los cielos. Con lo cual, bueno, una mujer que todo este protagonismo le costó muy caro. ¿Por qué le costó caro? Porque en el año 591 un papa, Gregorio Magno, el papa que nos dejó como legado los bellísimos cantos gregorianos, va a unificar bajo el nombre de María Magdalena a otras mujeres. Y va a decir que María de Betania y la María que limpia los pies de Jesús con sus lágrimas, que unge a Jesús de cierta manera y que va a secarlo con sus cabellos, eran la misma. Y él dice, bueno, esa mujer que limpió, que unge a Jesús en los pies, era pecadora. Pecadora igual prostituta. Ahora, el gran interrogante es, esa mujer pecadora, no hay ningún texto bíblico que diga de qué pecó. Pero Gregorio Magno dice, bueno, esta mujer era pecadora, asume que era prostituta. Y a partir de aquí, un larguísimo derrotero en el cual María Magdalena va a ser retratada en el arte como prostituta, semidesnuda, penitente, encerrada en una cueva. Nada más alejado de la realidad bíblica. Porque todo esto es parte de la imaginería. El arte ha construido una imagen de María Magdalena a partir de los dichos erróneos de un papa que tuvo un motor, seguramente, por el cual poner de rodillas a María Magdalena, tratarla de prostituta, de mujer adúltera, cuando no hay ningún texto que así lo diga. Y de hecho la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, va a reconocer que el Papa Gregorio Magno cometió un error garrafal con María Magdalena. Entonces, tardaron 1969 años en reconocer que María Magdalena jamás fue prostituta, no fue penitencia, ni fue una mujer adúltera, ni vivió en una cueva, ni nada de todo lo que nos dejó en su homilía 33 el Papa Gregorio Magno. Es que, bueno, a mí el Papa Gregorio Magno es una figura que me cae particularmente mal. A mí también. Porque además de haber dicho que María Magdalena era prostituta, también fue el primero o de los primeros en hablar de la sexualidad como algo pecaminoso, ¿no? De hablar del pecado de Adán y Eva, no como un pecado de desobediencia, sino como un pecado de la carne. Y entonces resulta que ahora todos tenemos el pecado original, que es un pecado sexual, y no nada más porque María Magdalena, porque Adán y Eva lo tuvieron, sino porque tú y yo nacimos del acto sexual, ¿no? De nuestros padres, ¿no? Entonces, le hizo un daño tremendo a la humanidad, creo yo, con esta concepción así tan errada de la sexualidad, ¿no? Absolutamente, porque fíjate que ya desde antes de nacer y en el propio momento en que nacemos, ya nacemos pecadores. Por eso la Iglesia va a instaurar
el bautismo desde el momento que nacemos. Ahora, si vamos a la vida de Jesús, San Juan Bautista no bautizaba niños. No. Jesús bautizaba niños porque no estaban en conciencia y porque ese bautismo nada tenía que ver con el pecado original. Ese bautismo era un bautismo para un nuevo renacer, libre de pecados de la vida terrenal propios de la materia. Era para una conversión a una vida espiritual profunda. No nos quitaba nada el pecado de Jesús, al contrario, nos insuflaba el Espíritu Santo, no nos quitaba ningún pecado, sino que nos llenaba de ese don de Dios, de la gracia de Dios. Y esto la gente a veces no lo piensa. Jesús jamás bautizó niños y San Juan Bautista tampoco, con lo cual la Iglesia va a imponer el bautismo ya desde el recién nacido, cosa que va a diferir de lo que enseñó Jesús. María Magdalena, como prostituta, difiere de lo que está escrito en el texto bíblico. Van deformando la historia de lo que pasó en el siglo I. Y a partir de allí, claro, la unión, el sexo es lo sucio, lo pecaminoso, el deseo es lo que está mal, lo que no corresponde. Y todo eso fue cargado en los hombros de María Magdalena como esta mujer prostituta, y a partir de ahí las mujeres quedamos divididas entre todas hijas de Eva pecadoras o la Madre María, un modelo celestial de pureza inalcanzable, y nos han puesto en una situación muy complicada, particularmente a las mujeres, mucho más que a los hombres. Claro, claro. Marisa, me gustaría leer, si me lo permites, estos dos pasajes bíblicos que el Papa Gregorio I, mezcla. ¿Me permites? Sí, claro, con todo gusto. Para que a la gente que nos escuche le quede como bien claro por qué fue la confusión. Uno es Lucas 7, del 36 al 50, versículo 36 al 50. Y dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Como bien dices, no dice prostituta, pecadora. ¿Verdad? Cuando ella se enteró que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de albasta lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús y de manera que bañaba sus pies con sus lágrimas y luego los secó con los cabellos. Nunca dice que fuera María, ¿no? Tampoco. Y allí están en casa de un fariseo y una mujer que nunca se dice quién es, hace Una eso. pecadora. Después, en Juan 12, versículo 1 al 3, decía que 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, a casa de Marta, hermana de Lázaro, a quien Jesús había resucitado, ¿se acuerdan? Ahí se dio una cena en honor de Jesús. Marta, que estaba sirviendo, y Lázaro estaba sentado con él a la mesa. María tomó entonces un medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús. Aquí sí dice que es María. Aquí sí dice que es María y que están en casa de Betania. Entonces son dos versículos bíblicos muy diferentes. Se parecen, pero son en lugares diferentes y con personajes diferentes. Exacto. Y de hecho el versículo donde María unge a Jesús con el perfume de nardos, hay toda una discusión porque Judas se queja de que ese perfume era costosísimo y que si lo vendieran podrían con ese dinero alimentar a muchos pobres. A lo que Jesús le responde, a los pobres los tendrán por siempre, a mí no me tendrán mucho tiempo más, dejen que ella lleve a cabo esta acción por la cual será recordada, ¿no? Con lo cual Jesús siempre da lugar a María Magdalena,
siempre da lugar. Y ahí cuando habla de María de Betania. Ahora, ¿cómo sabemos que también hay una María de Betania? ¿Es María Magdalena o no? Esa es Bueno, la pregunta. claro. Entonces, es como la pregunta del millón que vamos a tratar de entender si son la misma o no. Y A María priori, de Betania sí. era hermana de Lázaro Y- y Marta, amigos muy, muy cercanos, muy queridos a Jesús. ¿Cuánto los habrá querido que resucitó a Lázaro? Exacto. Y Ujú. Jesús iba permanentemente a Betania. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos si María de Betania y María Magdalena eran la misma? A priori parecen tener personalidades diferentes. María de Betania ya aparece solo en este pasaje bíblico. María Magdalena tiene mucha presencia en los evangelios. Pero si vamos a un texto de Jacobo de la Vorágine, quien en el año 1260 va a escribir la leyenda dorada, allí Jacobo de la Vorágine escribe la vida de muchos santos. Empieza a describir la vida de distintos santos y ordena como el santoral. La leyenda dorada, también conocido el texto de Jacobo de la Vorágine como la leyenda áurea, fue el texto más leído después de la Biblia a lo largo de toda la Edad Media, para que situemos en contexto la importancia de este libro. Y Jacobo de la Vorágine va a decir que María Magdalena, Marta y Lázaro eran hermanos. Va a decir quiénes fueron los padres de ellos tres y que sus padres les dejaron en herencia a Lázaro unas tierras en Jerusalén, a Marta Betania y a María unas tierras, unas propiedades en Magdala. De allí que María Magdalena es Miriam, en hebreo, Miriam de Migdal, Miriam de Magdala, porque es del pueblo al cual pertenecía. Y Marta es la que tenía la casa en Betania, con lo cual hace mucha lógica que María estuviera en la casa de su hermana, que María Magdalena fuera con mucha frecuencia a la casa de su hermana en Betania. Con lo cual podríamos entender que estas Marías sean la misma persona, porque hay como cierta lógica. Y además, bueno, la iglesia reconoce que ellos tres eran hermanos y podríamos tender a pensar que serían la misma persona. Con lo cual, de hecho, el pasaje bíblico también en un momento en Lucas, Marta se queja que está muy atareada con las tareas domésticas Ujú. y le dice, Marta, Marta, estás muy atareada con las tareas domésticas. María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. ¿Por qué? Porque María Magdalena se había sentado a los pies de Jesús para escucharlo hablar, para aprender. Y acá una diferencia entre ambas. Marta, perdón, va a ser lo que vamos a conocer como el diaconado, Marta dedicada al servicio dentro de la iglesia y María como discípula, queriendo comprender para luego llevar el mensaje. Ambas hermanas tienen roles diferentes que también los encontramos hoy dentro de la iglesia, desde luego. Claro, claro. Sí, este versículo que dices, este capítulo, este pasaje bíblico de Lucas 10 es bien bonito, a mí me gusta muchísimo. Y así, y además te habla de que María está sentado, María, la hermana de Marta y Lázaro, está sentada a los pies de Jesús. Te habla de una cercanía entre ellos, ¿no? Y, Mucha. y entonces, pues sí, está María, hermana de los muy queridos amigos de Jesús, Marta y Lázaro, que sí, Jesús visita varias veces a Marta en su casa, pues es la hermana de María Magdalena. Estoy diciendo tonterías, es la hermana, o sea, ellos tres son hermanos y Claro. María Magdalena seguía a Jesús y había todo este grupo de mujeres que seguían a Jesús, que patrocinaban su obra Sí. y que además eran mal vistas porque pues andaban por ahí siguiendo a Jesús en vez de estar en sus casas con sus maridos. Exactamente. Digo, fíjate, hay una gran diferencia entre las mujeres de Galilea y las mujeres de Jerusalén. Las mujeres judías de Galilea tenían, y queda a las claras con las que seguían a Jesús en su ministerio, tenían mayor libertad, tenían libertad de acción. Dentro de lo que era en el siglo I, la libertad de la mujer, que era tremendamente escasa y limitada. Ujú. Pero algo quiero rescatar de lo que dijiste recién.
la familiaridad que María Magdalena, además de Marta y Lázaro, que tenían esta amistad, por supuesto, entre tres hermanos con Jesús. Por otro lado, María Magdalena toca a Jesús. En otro de los textos del texto bíblico dice que María Magdalena unge a Jesús en la cabeza con el perfume de nardos. Para el siglo I, que una mujer toque públicamente a un hombre estaba muy mal visto, era muy mal visto. Que una mujer tocara a un hombre, le hablara abiertamente en la calle, en público. La mujer no podía hablar, ni siquiera cuando estaba en el templo y tenía una duda, ni siquiera en el transcurso del templo a la casa. Si tenía una duda, esa duda la tenía que consultar con su marido ya en el ámbito del hogar. Con lo cual, María Magdalena toca públicamente a Jesús, estaban todos los discípulos, unge a Jesús en la cabeza con el perfume costosísimo de nardos. El único que se queja es Lucas de lo caro que es el perfume, pero a nadie le llamó la atención que María Magdalena tocara a Jesús públicamente en la cabeza. Nadie se escandalizó. ¿Y de qué nos habla esto? De una intimidad, de una familiaridad, de una gran cercanía entre María Magdalena y Jesús. Si no, María Magdalena no hubiera tocado a Jesús, y si no la hubieran reprendido, algo le hubieran dicho, no se hubiera animado a hacerlo. Con lo cual, es como muy llamativo, ¿no? Esta cercanía y queda a las claras esta unión que había entre ellos. Sí, como que hay varios motivos en la Biblia que hablan de esta cercanía entre Jesús y María. ¿Eran pareja? ¿Eran esposos? No tenemos nada que afirme que fueran esposos, no tenemos ningún registro, pero tampoco que no lo fueran. Ujú. Y el hecho de que no lo aclaren en el texto bíblico, porque era algo esperable para cualquier judío varón del siglo I, era casi un mandato el hecho de estar casado, tener esposa y sobre todo tener hijos, porque el pueblo de Israel siempre tuvo como la ley suprema, máxima, que consta en la ley mosaica, el famoso creced y multiplicaos, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. El hombre que hasta los 15 años no estaba casado y no tenía descendencia era visto como un fracaso. Era considerado medio hombre, un hombre incompleto. Y de hecho, en el caso de los hombres que iban al templo, un rabino no podía tocar la Torá si no tenía esposa y no tenía hijos, pero mínimamente tenía que tener esposa para que pudiera entrar al templo a predicar. Y Jesús entraba al templo a predicar y leía la Torá en todos los templos a los que iba, y esto está escrito en los evangelios. Con Era lo un cual, rabino. Ujú. era un rabino. Para ser rabino tenía que estar casado. Y para poder entrar al templo a dar la prédica, un hombre soltero no entraba a dar la prédica. Por otro lado, los fariseos todo el tiempo desafiaban a Jesús fuertemente con las preguntas que le hacían. Si Jesús no hubiera estado casado, los fariseos lo primero que hubieran hecho es echárselo en cara. Y lo hubieran tratado de menos hombre, de un hombre incompleto, no hubieran tomado tan en cuenta sus enseñanzas, no le hubieran prestado atención. ¿Por qué? Porque era un hombre soltero y porque no estaba cumpliendo la ley. Y para los fariseos, al igual que para Jesús, el cumplimiento de la ley era sagrado. Otro tema importante que nos puede demostrar por qué Jesús y María Magdalena podrían haber sido algo más que maestro y discípula, la unción en Betania en la cabeza, que a nadie le llamó la atención. Las famosas bodas de Caná encierran algo que pocas veces se le pone el foco. Las bodas de Caná no sabemos quiénes eran los novios, pero estaban todos los discípulos, la Madre María, pero los nombres de los novios nunca trascendió. Con lo cual podríamos pensar que fueran ellos. Pero no solamente por eso, hay un hecho clave en esas bodas de Caná, y es que Jesús lleva a cabo su primer milagro público, es decir, lanza oficialmente su ministerio. ¿Y por qué allí? ¿Por qué allí se puede parar fuertemente en esta promoción, digamos, de su ministerio espiritual? Porque ya estaba casado, porque si no hubiera sido considerado medio hombre, un hombre incompleto. Ya Jesús con el casamiento era un hombre completo, por ende respetado, un hombre de quien se esperaba una descendencia. El pueblo de Israel pensaba que de cualquier familia podía venir
el famoso Mesías tan esperado para el pueblo de Israel. Con lo cual la procreación era un mandato, porque necesitaban una comunidad fuerte, robusta, numerosa, para que ese Mesías pudiera llegar al pueblo y a la tierra de Israel. Por eso digo, ¿no? Hay muchos puntos por los cuales, si analizamos la ley de Moisés, que era la ley que Jesús observaba y practicaba, y algo más que, mira, es muy llamativo. A Joaquín, el papá de la Madre María, lo expulsan del templo. ¿Por qué lo expulsan del templo? Por ser considerado un fracaso y no tener descendencia. Es de aquí que Joaquín, de la vergüenza que siente al ser expulsado del templo, se va y se va al desierto y la deja a Ana por la vergüenza que sentía. Ana suplicando a Dios quedar, por favor, que ella no ser estéril, tener descendencia, y descubre que está embarazada. Y el texto bíblico dice que está embarazada a los 90 años. Pero ¿qué habrá sido de la familia de Jesús? El tabú que habrá representado la no descendencia. Lo que pasaron sus abuelos. No estamos hablando de un personaje bíblico que Jesús ni conoció. No, estamos hablando del abuelo de Jesús. Lo que representó para esa familia que Joaquín no hubiera tenido hijos. Lo expulsaron del templo, no le daban el derecho a la palabra, lo consideraban un fracaso. Entonces digo, trayendo esta historia en su propia familia, yo creo que el tema de la descendencia era clave, verdaderamente era clave. Ahora también tengo que decir que analizando, y justamente en la maestría en teología estoy yendo muy en profundidad a conocer toda la vida del Jesús histórico, ¿no? Bueno, y abordando desde la teología, desde la hermenéutica, absolutamente todo el legado de Jesús, la revelación a los apóstoles. Bueno, son temas muy amplios y profundos de entender. Pero hay uno de mis profesores, que para mí es uno de mis favoritos, que es doctor en teología, en filosofía, el doctor Pérez Andreo. Tiene un libro fabuloso que se llama La Revolución de Jesús, el proyecto del reino de Dios. Y él sostiene, él le da mucho lugar también a la presencia de María Magdalena, de las mujeres en el ministerio. Dice que la resurrección, las mujeres fueron las portadoras y la clave de la resurrección está en las mujeres. Pero él dice también, por otro lado, que tal vez el proyecto de Jesús fue tan revolucionario, tan diferente, que Jesús quería romper con ese modelo paternalista del pater familia, y que desde esa perspectiva podríamos imaginarnos a un Jesús que creó y generó una comensalía abierta, una mesa donde todos se pudieran sentar y vivir como hermanos y hermanas. Y uno dice, bueno, pero si Jesús proponía esta revolución, esta nueva sociedad, esta comensalía de sentarse a compartir la comida todos juntos, hermanas y hermanos, ¿pero cómo iba a continuar la humanidad? Si todo el mundo iba a ser célibe y no iba a haber... Entonces, claro, el intérprete dice, en la escatología de Jesús, que la escatología es el fin de los tiempos, muy presente en el texto bíblico. De hecho, ya San Juan Bautista alertaba a la gente y decía, arrepiéntanse, porque el tiempo final está cerca. Ese fin de los tiempos también para Jesús se acercaba. Con lo cual puede ser que esta propuesta de este reino de Dios, de este mensaje, este reino de Dios para los oprimidos, los excluidos, las prostitutas, invitara a un nuevo modelo de comunidad, ¿verdad? Y desde ese lugar podría ser que Jesús llamara a esta vida de hermanos y hermanas, pero nunca se expidió Jesús acerca del celibato. Jesús tomaba la sexualidad de manera muy natural, y de hecho cuando a él le preguntan los propios fariseos, bueno, le dicen, ¿cuáles son aquellos motivos por los cuales un hombre puede divorciarse de su mujer? Y Jesús dice, ¿es que acaso no han leído las Sagradas Escrituras? Dice, el hombre debe dejar a su madre y a su padre y se debe unir a su esposa. Y dice, de dos harán uno, de dos carnes harán una sola. Y Jesús termina diciendo que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Con lo cual Jesús da una definición muy elevada del matrimonio. Él mismo está diciendo, el hombre tiene que dejar a la madre, el padre se tiene que casar y unir humanamente, físicamente, íntimamente a su esposa,
porque de dos carnes harán una, y ahí automáticamente la procreación y la descendencia. Así que bueno, este es un tema que da para... Yo tengo por supuesto mi idea personal para mí Jesús fue casado, estuvo casado absolutamente, y su compañera de vida por muchas cuestiones fue María Magdalena. Claro, por supuesto, yo también comparto esa idea. A ver, entonces ya tenemos que María Magdalena no fue prostituta, que Gregorio primero, lo voy a decir en su cabecita loca, mezcló los dos evangelios, seguramente con un afán de quitarle protagonismo a María Magdalena. Así es. Por otra parte, ya dijiste que María Magdalena fue la hermana de Lázaro y Marta, y que fue además una mujer adinerada porque heredó. Ahora estás diciendo, en algún momento lo comentaste, no con estas palabras, pero creo que sí con esta intención, de la importancia de las mujeres en la vida de Jesús, ¿no? De hecho, la primera seguidora de Jesús fue su tía política María de Cleofas. Existía este grupo de mujeres que financiaban su causa, que lo acompañaban, que aprendían de él, y que no eran bien vistas porque no andaban sin marido y sin casa siguiendo a Jesús. Y dice la Biblia, creo que es en Lucas, que estas mujeres que seguían a Jesús, Él las había salvado de diferentes enfermedades y de espíritus malos, y que de hecho entre estas mujeres estaba María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Y es que estas mujeres no eran bien vistas por lo que ya dije. Y estas mujeres, empezando por María Magdalena, fueron mujeres que fueron emancipadas para su tiempo, ¿no? Claro. Y Jesús las rescata. Entonces, esto de que las había sanado y de que salieron de ellas 7 demonios, que en el caso de María Magdalena, yo lo interpreto como que Jesús las resignificó, les dio una dignidad que no habían tenido en una sociedad que las trataba como objetos, ¿no? En el Evangelio de San Felipe se narra cómo Pedro se molestaba de que María Magdalena estuviera presente en las enseñanzas que Jesús tenía o en las reuniones que Jesús tenía con los 12, y que se le permitía a María Magdalena estar ahí, y que Pedro le decía: ¿por qué le permites, maestro, estar aquí si las mujeres valen menos que un perro? Sí, es muy fuerte lo que decís, pero es tal cual. Por eso antes decíamos que estas mujeres de la Galilea tenían ciertas libertades que las mujeres de Jerusalén no tenían. En referencia a los demonios, hay toda una controversia, porque si, según la traducción de la Biblia que utilices, vas a ver que dice que Jesús iba sanando de pueblo en pueblo, iba haciendo exorcismos, y que llega a Betania y que quita demonios de mujeres, entre ellas María Magdalena, y sigue punto y coma, Susana, Juana, la mujer de Cusa. O sea, todas las mujeres que seguían a Jesús tenían demonios. Todas estaban endemoniadas. ¿Qué quiso decir Lucas? Es el único que habla de los 7 famosos demonios. Nadie entiende, ningún analista, teólogo, historiador, entiende a qué se refería con los 7 demonios. Es el único que lo menciona. Y cabe aclarar que Lucas no conoció a Jesús. Tampoco María Magdalena. No era miembro de los discípulos, ni era seguidor, ni era apóstol. Fue posteriormente seguidor de Pablo, que tampoco conoció a Jesús. Entonces, ojo con Lucas, porque Lucas escribe cosas de cómo se habría ido deformando de boca en boca en el pueblo las cosas que ocurrían. No los conoció de primera mano. Por eso también sorprende que tengamos un texto canónico de un hombre que no caminó al lado de Jesús y no le conoció ni la voz. Entonces, Lucas era sanador. Ya que no tenemos evangelios canónicos de personas que sí conocieron a Jesús, como Felipe o María Magdalena. O Tomás. O Tomás. Y se encontraron en el año 1945 todos estos evangelios
que habían estado junto con los otros canónicos, pero que estos se excluyeron y se mandaron a destruir, pero que por suerte quedaron ocultos. Entonces, yo creo que, por otro lado, se ha hecho una asociación de un mal físico, los 7 demonios, automáticamente esos 7 demonios pasaron a verse como mal moral. Ah, y de acá también se agarra Gregorio Magno. Gregorio Magno dice, bueno, María Magdalena es María de Betania, por un lado le quitaron demonios, y esos demonios, bueno, porque era prostituta, entonces del mal físico pasa a un mal moral, sin escalas. Porque hay investigadores que dicen, bueno, tal vez María Magdalena sufría ataques de epilepsia, y en esa época no se sabía, porque cualquier enfermedad que no tenía una definición, un leproso, un ciego, una persona con epilepsia que no se sabía que era epilepsia, automáticamente era considerado un castigo divino. O eran demonios, ¿no? Las enfermedades eran consideradas como demonios. ¿Qué pasó? ¿Después de nadie más? ¿No hay endemoniados hoy? Sí, lo que pasa es que hoy lo llamamos de manera diferente. Hoy decimos, ay, tiene problemas psiquiátricos, tiene problemas psicológicos, tiene el mal de Asperger. No sé, hoy hay un montón de... tiene un TOC. Hoy le ponemos nombre y rótulos a las enfermedades, a los problemas neurológicos, a los psicológicos. En esa época todo era castigo divino. Una malformación física, todo, porque Dios te castigó porque habrás pecado. Claro. Entonces, hay el tema de los demonios, que bueno, nunca, nadie llega a una conclusión de qué se refería, pero claramente no tenía los demonios como la representan muchas veces. Probablemente habría tenido, puede que haya tenido una enfermedad o no, o no se termina de saber, porque además todas endemoniadas, el texto bíblico, Todas endemoniadas. todas las mujeres que seguían a Jesús eran endemoniadas, es gracioso, verdaderamente. Pero bueno, estas mujeres fueron mujeres de avanzada para su época, mujeres que creían en una vida nueva, creían en el proyecto de Jesús, ¿no? En la revolución de Jesús, porque el reino de Dios que Jesús viene a bajar a la tierra, ¿a quién iba? Iba a los oprimidos, a los excluidos, a los enfermos, a las prostitutas, a los publicanos, a todos los que estaban afuera del sistema, a la gente que ya no tenía ni para comer. Entonces, como dice Crozan, un teólogo, era un reino de fastidiosos y donadies, lo dice él, porque eran los que fastidiaban al imperio. Y Jesús vuelve y les trata de devolver la esperanza, les devuelve la dignidad, los hace parte de un proyecto. Claro. Y esto es fabuloso en Jesús. Sí, y yo insisto, ¿no? Yo pienso que estos demonios que sacó Jesús de María Magdalena y de las otras mujeres que lo seguían, pudieron haber sido enfermedades físicas o pudieron haber sido, pues es que insisto, creo que pueden ser una manera de referirse a que eran mujeres que no eran bien vistas. Y él las resignificó, ¿no? Él resignificó a la mujer en muchos sentidos. Sí. ¿Quiénes lo acompañaron en la cruz? Mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que Jesús resignifica a la mujer en muchos sentidos, desde el hecho de que permitía que estas mujeres lo estuvieran acompañando. Se les menciona poco en la Biblia, pero fueron importantísimas y allí estuvieron, ¿no? Y eran, como dices, mujeres avanzadas para su época. Marisa, se nos va el tiempo, y yo no quiero que se nos vaya. Tenemos 17 minutos para que nos platiques de las enseñanzas de María Magdalena, que bueno, rápido, llega al sur de Francia después de la crucifixión. Así es. Luego de la ascensión de Jesús a los cielos, bueno, los apóstoles pasan un tiempo ahí, quedan en Jerusalén, pero luego empieza lo que conocemos como las misiones apostólicas. Ellos se separan y van a predicar cada uno a lugares diferentes. Y también huyen, esa es la realidad. María Magdalena, junto con Marta y Lázaro, como decíamos antes, con María Jacobé, María Salomé, se van y llegan a la Galia.
En esa época no existía Francia, lo que se conocía era la Galia. Y la Galia no es que llegan de casualidad, era un lugar de refugio de judíos que eran excluidos de Judea por los romanos, eran expulsados. Con lo cual llegan a una tierra donde buscan paz, buscan refugio, buscan un lugar donde poder empezar una nueva vida. Viven como eventualmente refugiados en una tierra con una lengua diferente, habiendo dejado su tierra natal, sus propiedades, sus cosas, sus pertenencias, y vuelven a empezar de cero. María Magdalena allí desarrolla un ministerio precioso, donde bautiza, donde consuela, donde ofrece la paz, donde sana a través de la imposición de manos y donde nos deja un riquísimo legado en la escritura de su evangelio, que gracias a Dios en el año 1945 unos campesinos allí por el Alto Egipto encuentran una cantidad impresionante de tinajas con textos invaluables del fines del siglo I, del siglo II, y entre ellos se encuentra el Evangelio de María Magdalena, el de Tomás, el de Felipe, bueno, 52 textos. Y allí encontramos las enseñanzas de María Magdalena. El Evangelio de María Magdalena es un evangelio que habla del alma, donde va contando todo el derrotero que tiene el alma, o sea, es decir, nuestra alma a lo largo de nuestra vida, y también cuenta enseñanzas que Jesús les imparte, que son enseñanzas sutiles, enseñanzas que vienen a complementar las enseñanzas de los evangelios. No están en contra, pero sí muestran estos evangelios conocidos como apócrifos. Apócrifos significa que estuvieron ocultos, no quiere decir fraudulentos, sino que la palabra apócrifo vale por oculto, enterrado. Tienen un hilo conductor teológico entre todos ellos. Y el Evangelio de María Magdalena, hay varias preguntas que se le hacen a Jesús, donde Jesús, voy a resumir rapidito, ¿no? Porque tenemos poquito tiempo. Por ejemplo, Jesús nos va a decir que el pecado no existe, que nada en lo creado por Dios hay pecado, pero dice, ojo, dice, son ustedes quien con los hábitos de vuestra naturaleza adúltera hacen que el pecado exista. ¿Y qué quiere decir Jesús con la naturaleza adúltera? Primeramente, la palabra adúltera en la Biblia no tiene connotación sexual, sino que se refiere a la idolatría, se traduce como idolatría. Cuando idolatramos los bienes materiales, el dinero, quiero más casas, más propiedades, y para conseguirlas hago cualquier cosa. Voy y juego al casino el dinero que recibo y lo pierdo. En vez de utilizarlo para algo bueno, para mi familia, para la educación de mis hijos, para un bienestar, lo juego a la ruleta y lo pierdo. Ahí está el pecado, ahí está la naturaleza adúltera. Y la palabra pecado, Jesús nos enseña, utiliza una palabra en griego que es amartía y significa error de tiro, errar al blanco, como cuando tiramos un dardo y el dardo se desvía. Es que perdemos el sentido, nos desorientamos, perdemos el oriente. ¿Hacia dónde? Perdemos la orientación hacia nuestro ser interior, hacia Dios. Esa es una gran enseñanza muy profunda que nos da Jesús. Reconecten con el bien. ¿Me escuchás? Un pequeño silencio, pero ya se te oye bien. Ah, muy bien. Entonces, ese es algo. Otra enseñanza que María Magdalena nos da allí, se le pregunta a Jesús por la materia. Dice, la materia existirá por siempre. Y Jesús dice, todo lo creado está primeramente, todo lo creado en la naturaleza está unido entre sí. Dice, pero todo lo que ha nacido volverá a sus orígenes. Del polvo vienes y al polvo vuelves. ¿Y qué nos quiere decir Jesús con que todo va a volver al origen, todo va a volver al inicio y de donde hemos venido volveremos? Nos invita a vivir el presente, el aquí y el ahora. Porque este cuerpo con el que vinimos en esta vida se va un día. Con lo cual, Jesús nos está invitando a vivir... No sé yo lo último que dijiste. Que este cuerpo... un día se va a ir. Un día, este cuerpo físico se va a ir. Todos nos vamos a morir. Con lo cual, Jesús nos invita en esta reflexión a que vivamos el presente, el aquí y el ahora. Nadie sabe qué día Dios nos va a llamar a su presencia. Entonces, tengamos siempre presente esto, ¿no?
que del polvo venimos y al polvo volvemos. A veces hacemos muchas proyecciones para el futuro y nos olvidamos de vivir el presente. Entonces, estemos atentos, desarrollemos también la capacidad de la atención, ¿no? Porque donde estamos atentos, donde vivimos el presente, recibimos las revelaciones y nos podemos conectar con Dios. Bueno, obviamente Jesús nos ofrece la paz, nos invita a vivir en la paz del bienaventurado y también nos invita a vivir en armonía, nos invita a anunciar, a ponernos en marcha y anunciar el reino del Hijo del Hombre y su evangelio. Y nos invita a ponernos en marcha. Y en la marcha, va a decir Jean-Yves Leloup, un teólogo francés que yo admiro muchísimo, va a decir, en la marcha está la salud, está la salvación. Dice, en quedarse quieto, en la detención, está la enfermedad. El girar en círculos, está la tristeza. Dice, pónganse Jesús y vayan a anunciar el evangelio del Hijo del Hombre. Con lo cual tiene unas enseñanzas muy hermosas este evangelio de María Magdalena y después tiene como dos partes. En una parte son estas preguntas y estas enseñanzas que ella registra de lo que Jesús enseña. Y en la segunda parte son revelaciones que ella recibe a partir de visiones que tiene de Jesús con respecto a la trayectoria del alma, ¿no? Cómo el alma lleva a cabo su proceso alquímico para ir de lo más denso de la materia, que es este cuerpo, a llegar a la iluminación y a la elevación de la conciencia. Es muy hermoso. Realmente yo invito a que lo lean porque el Evangelio de María Magdalena hoy se puede comprar, igual que el de Felipe, el de Tomás, está al alcance de la mano de todos. Tenemos todavía tiempo, tenemos todavía unos 8 minutitos. Muy Y yo bien. quisiera ahondar más en estas enseñanzas místicas de María Magdalena. Me interesaría mucho que nos platicaras sobre este tema de no existe el pecado, porque tenemos la idea del pecado metida hasta la médula de los huesos. De repente viene este evangelio de María Magdalena y dice, ¿no existe el pecado? Ah, pues, ¿cómo que no? Bueno, me alegro que creí que teníamos 7 minutos antes. Entonces, bueno, mira, vamos a entrar en profundidad porque este es un tema apasionante. Cuando María Magdalena le pregunta a Jesús por el pecado, y Jesús le dice, el pecado no existe. En nada de lo que Dios creó, Dios le puso el pecado. Dice Jesús, sin embargo, son ustedes quienes, con los hábitos de vuestra naturaleza adúltera, hacen que el pecado exista. Y continúa Jesús y dice, por eso el bien vino entre ustedes, porque es propio de toda naturaleza. Primeramente, la enseñanza que sacamos de esto es que todo lo que vive y habita en la tierra, todo lo que fue creado por Dios está relacionado entre sí. Por ejemplo, yo tengo puesta esta camisa está hecha de algodón. El algodón viene de la tierra, alguien lo cultivó, nace en la tierra, se creció recibiendo el calor del sol, la lluvia, alguien lo extrajo, lo procesó, o un suéter es de lana. Tenemos las ovejas que después se les va a quitar esa lana, que se alimentaron de la madre tierra, por lo cual todo lo que está sobre la tierra, todo lo creado por Dios está relacionado entre sí. Ahora bien, en nada de todo esto que Dios creó hay pecado, en nada. Pero nosotros desvirtuamos la naturaleza de lo creado por Dios cuando obramos con determinados hábitos que son nocivos. Entonces, por ejemplo, como hablábamos antes, cuando Jesús habla de la naturaleza adúltera, va a decir que nosotros podemos recibir cosas para el bien y las utilizamos mal. La Cábala dice que el mal es el bien en posición incorrecta. Es decir, yo recibo un dinero para utilizarlo para mi bienestar, tener mi casa, que mis hijos estudien, tener salud, comida. ¿Y qué hago? En vez de ese dinero utilizarlo para un fin loable, voy y lo juego a la ruleta, lo juego al casino y lo pierdo todo. O me lo tomo, lo gasto en bebida.
O en lo droga, gasto ahí siguiendo con prostitutas, o me lo gasto. con lo que sea. En vez de un auto, quiero 2, 3 autos, quiero cosas de lujo, pongo el foco en tener muchas propiedades. La bolsa carísima. Totalmente. Mm, Pero sobre todo es cuando vos recibís algo para el bien y en vez de utilizarlo para el bien, lo utilizás mal. ¿Por qué lo jugás y lo perdés? Entonces, ¿por qué lo otro, mamá? ¿Cuánto se puede? Porque la materia está para ser disfrutada también. Si te claro. gustan un par de zapatos y los compras, está bien, no tenés por qué sentirte mal, porque es parte de lo que venimos a atravesar en este mundo material. El disfrute, claro. El disfrute es parte. Ahora, no el mal uso de las cosas. Entonces ahí es cuando Jean-Yves Leloup, este teólogo francés, en su interpretación dice, bueno, ahí es donde nos desorientamos. Es que una Donde- cosa es disfrutar y otra cosa es el mal uso, ¿no? ex- Una Exacto. cosa es que yo me tomo un vino y otra cosa es que yo me emborracho. Otra cosa es que yo me tomo el vino dándole prioridad a mi antojo del vino y no a las necesidades de mi hogar. Una cosa Exacto. es que yo me compre unos zapatos carísimos, pues si tengo el dinero, ¿por qué no? Y otra cosa es que lo que le está dando sentido a mi vida sea tener zapatos carísimos. Exacto, y eso es la idolatría. Ahí diste, pero mira, el ejemplo exacto. Por eso la naturaleza adúltera está asociada a la idolatría, a los bienes materiales. Quiero más carteras, quiero más zapatos. Yo tengo una amiga que siempre dice, chicas, viajemos, vayamos al sur de Francia tras los pasos de María Magdalena, vayamos a Israel, porque ¿saben qué? Los zapatos, las carteras, no nos vamos a llevar nada de esta vida. Dice, paremos, dice ella. Lo que nos vamos a llevar es lo que ha enriquecido nuestra alma, es Claro. lo que ha hecho que nuestra alma pueda elevarse, podamos tener un nivel de conciencia superior, que para eso vino el alma y reencarnó en este cuerpo físico, para seguir evolucionando, hasta que tal vez un día no volvamos más, ya estemos en el reino de lo celeste y no bajemos más a lo terrestre. Pero en el mientras tanto hay que vivir estas experiencias que la propia alma está dispuesta para poder evolucionar. Con lo cual habla de esto, ¿no? La idolatría. Bueno, todo con sus límites razonables. Entonces, esto del pecado, para mí fue muy choqueante entenderlo porque nosotros, o las personas, sobre todo formadas en el catolicismo, tienen la concepción de que ya nacemos, como hablábamos antes, con el pecado original. ¿No? Ya venimos con un pecado in situ, sin haber abierto la boca, sin haber gritado, ni bien salimos de la panza de nuestras madres, ya somos pecadores. Ujú. Lo cual, erradicar el concepto del pecado y de la culpa, el por mi culpa, por mi culpa, por mi propia culpa, basta. Tenemos que sacarnos el tema de la culpa y del pecado. Por supuesto, obrar en conciencia, pero basta de considerarnos pecadores por todo, de todo hemos sido culpables. A ver, nosotros no tenemos culpa, no venimos ya con una culpa y un pecado. Eh, no venimos con esa concepción, se nos ha inculcado esa concepción. Por eso es relevante cuando antes decíamos Jesús no bautizaba niños porque no estaban en conciencia plena de sus actos y de lo que estarían haciendo. Por eso luego el movimiento que se forma en el sur de Francia, recuperando las enseñanzas de María Magdalena en la Edad Media, en el siglo X, el movimiento de los cátaros, esta hermandad sagrada, tampoco bautizaba niños. ¿Por qué? Porque los niños no comprendían, no estaban en sus cabales para saber si querían ser bautizados, que el bautismo es un inicio a una vida espiritual. Por eso digo, no nos quitan ese bautismo, no nos quitan, y dentro del catarismo, ese bautismo no te quita nada, al contrario, te insufla la gracia del Espíritu Santo. Los cátaros fueron los seguidores de María Magdalena. Tenemos 2 minutos. Así es, los cátaros fueron un movimiento, una hermandad sagrada que surge muy fuerte en la Edad Media, que tenía mucha cantidad de seguidores y cada vez más y más a lo largo de toda Europa,
Y ellos tenían preceptos muy fuertes y uno de ellos, además de para ellos María Magdalena era la compañera del maestro y fueron un matrimonio místico. Para ellos la conexión con Dios era directa, era personal, era uno a uno. No necesitaban intermediarios. Ellos decían no necesitamos altares, iglesias ni catedrales. Nos conectamos directamente en una conexión espiritual, mística, uno a uno, con Dios y con la divinidad. Decían como hacía Jesús. Jesús se iba a orar al medio de la montaña. Y Jesús decía, si quieres orar al Padre, ora en tu recámara, ora en el silencio, ora en el medio de la naturaleza. Decía, no hagas como los fariseos hipócritas que van haciendo alabanzas a Dios a los gritos para demostrar que son sagrados, ¿no? Con lo cual, los cátaros toman las enseñanzas de María Magdalena, las enseñanzas de Jesús, y empiezan a tener, la iglesia enseguida los va a ver como una herejía, justamente porque ellos decían, no necesitamos intermediarios, yo no necesito, decían, ir a confesarme con un mortal igual que yo, que un cura, un padre, no reconocían esa autoridad de la iglesia de Roma. Y a partir de allí, como sumaban tanta cantidad de seguidores y de adeptos y se expandía muy fuertemente el movimiento, la iglesia va a mandar a la primera cruzada por los cátaros. La iglesia da nacimiento al Santo Oficio de la Inquisición en el año 1208 para ir contra el movimiento de los cátaros. Después la iglesia va a seguir con la Inquisición contra todas las herejías, contra el que pensaba distinto, pero la Inquisición nace para limpiar de la faz de la tierra al movimiento de los cátaros, que es conocido también como el movimiento de los puros, de los buenos hombres y las buenas mujeres. Y bueno, fue un movimiento muy fuerte, muy hermoso, que vino a recuperar las enseñanzas de María Magdalena y a vivir, era un modus vivendi, no fue una religión el movimiento cátaro, sino que era una manera de vivir, una manera de escuchar música, una manera de rezar, una hermandad muy hermosa, muy sagrada. Muy sagrada, muy sagrada. Un minuto. Bueno, Perdón que te ando cronometrando, pero bueno, bien. si no existe el pecado, ¿todo se vale? No, no todo se vale, porque hay en la, digamos, inherentemente en la naturaleza del ser humano, ser tentado, ¿no? Como hablábamos recién, está la tentación que a veces nos hace caer en el mal. Por eso mismo el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Para no caer en esa tentación de querer muchos zapatos, muchos autos, tomarme 20 botellas de vino y hacer un mal uso de los dones que Dios nos dio, es que tenemos que trabajar en elevar nuestra conciencia. Tenemos que trabajarnos mucho. El camino es individual. Nadie va a hacer el trabajo por nosotros. El camino es hacia adentro, es el autoconocimiento. Cuanto más nos conocemos, mejor podemos trabajar en nosotros mismos y saber lo que porque todos tenemos noción de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Como personas adultas entendemos los límites de lo que está bien y de lo que está mal. Con lo cual no es un vale todo, tenemos que saber que hay cosas que no corresponden en la vida y que tenemos que tratar de obrar hacia el bien. Y por eso creo que todo lo que estamos hablando y todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, que hoy es fabulosa y hoy hay una gran orientación hacia la espiritualidad, hacia querer comprender, ¿no? Cómo me puedo trabajar mejor a mí mismo. Porque si yo me trabajo bien a mí mismo y quiero vivir en un entorno de paz, de armonía, a partir de que ya lo tengo como concepción, yo modifico mi entorno y ese entorno se modifica en tanto y en cuanto yo tengo estas acciones. No hacer al otro lo que no me gusta que me hagan a mí. Para mí ese es un lema fundamental, inclusive en mi vida. Entonces hay un montón de patrones de comportamiento que nos van a permitir modificar el entorno en el cual vivimos, para vivir con armonía, como Jesús nos invita a vivir en armonía, a vivir en paz, y saber que si bien Dios en todo lo que ha creado no ha puesto pecado, ojo, porque el humano muchas veces opera de una manera que no nos permite alcanzar la plenitud. Claro, es una cuestión de cómo quiero vivir.
Ay, María de Ventura se fue rapidísimo. Podría platicar 3 horas más contigo. Pero Lindo. ojalá regreses después, en otra ocasión, a Evolución 2024. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer y claro que sí, volveré con todo gusto. Muchas gracias, gracias por el espacio y por las preguntas hermosas, porque permiten profundizar en todos los temas, así que muchas gracias. Gracias, gracias a ti y gracias amigos por haberme acompañado el día de hoy. Los espero la semana que entra. Soy Claudia Sunsolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.